Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de qué parte del mundo nos estén mirando, nos estén escuchando. Esto es Memoria Barrial, transmitiendo desde los estudios Ucaya. Memoria Barrial, proyecto articulado junto a la Asociación Civil Radio Gardeliando, a la Cooperativa Ugarte para el Desarrollo Social y Económico, la Unión de Comunicadores Audiovisuales y Afines, y también OPISU, el Organismo Provincial de Integración Social y Urbana, que promueve este proyecto. Mi nombre es Tomás González, ¿sí? Y me acompaña en la conducción, en la co-conducción en esta emisión, Ricardo Suárez. Ricky, ¿cómo estás? ¿Cómo va, Tommy? ¿Todo bien? De nuevo, un placer encontrarnos acá en Memoria Barrial, en nuestro canal de YouTube, y para todos los que están de aquel lado acompañándonos día a día, ¿no?, en este proyecto que va sosteniendo, ¿no? Y vamos contando y relatando historias que diariamente, ¿no?, nos llevan y nos traen a un recuerdo bueno y a una lucha también de derechos humanos para que sigamos manteniendo lo presente y que también quienes se van renovando, ¿no?, la juventud, la generación en generación, vaya sabiendo de lo que pasó y también, bueno, con muchos archivos históricos e historia que nos traen hoy en día, Tommy. En este caso, si ya nos venían siguiendo, ¿sí?, sabrán que de lo que se trata es de rescatar la memoria, ¿sí?, de los vecinos y de las vecinas de los barrios Carlos Gardel y Presidente Sarmiento, también conocido como Mariano Pujadas, esto previo a el acontecimiento lúgubre que acayó sobre nuestra Argentina. Estamos hablando de la dictadura cívico-militar que desapareció a 30.000 compañeros y compañeras, compatriotas, y nuestra labor, ¿sí?, es poder rescatar, ¿sí?, las narrativas, en particular de los barrios Carlos Gardel y Presidente Sarmiento, y en eso estamos, para eso venimos, y nos han seguido en estas emisiones. Tenemos en particular, ¿sí?, la historia de los empleados y de los trabajadores y las trabajadoras del Hospital Posadas, que formaron y forman parte de la vida, ¿sí?, de los barrios Carlos Gardel y Presidente Sarmiento. Bueno, nos dedicaremos, Ricky, en este caso, sí, a una historia en particular. Tenemos a alguien en particular, que estamos hablando de Jacobo Chester, empleado del Departamento de Estadísticas y Registros Hospitalarios del mencionado Hospital Posadas de Buenos Aires, que es dependiente obviamente del Ministerio de Salud de la Nación. Fue secuestrado en la madrugada del 26 de noviembre de 1976 en su domicilio en Aedo, partido de Morón, en un operativo ilegal de detención que posteriormente, el mismo año, el 2 de diciembre, fue ejecutado en cautiverio. Él tenía 46 años, el nacido en Avellaneda, y por testimonios de ex detenidos fue visto en el centro de detención El Chalet, que está aledaño ahí al Posadas, ¿no? Es un caso incluido en una causa judicial en la que se investigaron, probaron y condenaron delitos de lesa humanidad. Esta sentencia fue dictada por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal y está en la causa número 13/84, la causa 13, en diciembre de 1985. Esta sentencia fue dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 2 de Capital Federal y en causa número 1696/1742 Posadas, esto en diciembre de 2012, que también vamos a aclarar un poquito más adelante sobre esta causa. Inició su actividad laboral, estamos hablando de Jacobo también, el 2 de enero de 1974, bajo legajo personal 70.307, fue cesanteado mediante la resolución número 3.871, un 9 de diciembre de 1976, por abandono de trabajo. O sea que, bueno, también se inventaban algunas cosas, ¿no?, que por abandono de trabajo esto, y bueno, su legajo fue reparado en el marco del decreto número 1199-2012 del Poder Ejecutivo Nacional, atento a lo dispuesto por la resolución conjunta 558-2013
y 37-2013 de la Secretaría de Gabinete, Coordinación Administrativa y Secretaría de Derechos Humanos de la Nación en la fecha el 14 de noviembre de 2013 y entregados a sus familiares el 25 del Hospital Posadas, acá de El Palomar, con la presencia de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, dirigentes sindicales y organizaciones de derechos humanos. Fue todo un marco muy importante, ¿no?, a lo que estamos relatando y lo que se vivió, ¿no?, porque fue secuestrado en su vivienda en la madrugada. Jacobo Chester, un empleado justamente del Posadas, junto a sus otros compañeros que estuvo en esa lucha, ¿no?, de coordinación también y en la lucha de sus derechos, ¿no?, para que puedan estar en un ambiente más cómodo, digamos, o que peleando por lo que le hacía falta, pero con la llegada del SWAT, ¿no?, que estuvo a cargo y militarizado en el Hospital Posadas, fue un recorrido muy criminal, ¿no?, Claro, todo lo que sucedió. sí, sí. SWATER es el nombre que tenía el grupo parapolicial, Sí. ¿sí? Que reprimía de manera ilegal y clandestina, ¿sí? Esto es importante, lo último que mencionaste, Ricky, porque es el Estado, ¿sí?, reparando, ¿sí?, es la reparación histórica para la memoria de Jacobo y de su familia, ¿no?, Claro. y de todos sus compañeros. Es una política de Estado, ¿sí?, de derechos humanos, que pareciera que algunos que quieren todavía hacer como que no ocurrió, que quieren birlar, ¿sí? De esto también se trata, pero para hacer un poco de historia, ¿sí?, vamos a compartir el primer video, ¿sí?, que tenemos listo, que es este es el testimonio, ¿sí?, de Susana Ábalos. Ella es hija de Natalia Cecilia Almada, también detenida, desaparecida, militante del barrio Presidente Sarmiento, que en ese entonces se conocía como Mariano Pujadas, y que cuenta, en este caso, cómo era la relación entre los vecinos del barrio Carlos Gardel, ¿sí?, los vecinos de Presidente Sarmiento, y del Hospital Posadas, ¿sí?, una relación que después se vio interrumpida, ¿sí?, que se vio vedada, ¿sí?, por la intromisión de las fuerzas represivas en el nosocomio, pero que no siempre fue así. Si tenemos para compartir la producción, ¿sí?, el testimonio de Susana Ábalos. Exigía, porque era una estructura impresionante, un hospital capacitado para 1000 camas que no funcionaba. Bueno, en ese contacto, en cuando ya el barrio estaba prácticamente tomado, organizado, en el 73, ese contacto con el hospital, ellos plantean que quieren sacar a la dirección del hospital y poner a un nuevo director, y eso es la organización interna del hospital. El hospital tenía una organización gremial de los médicos, todo, eran ellos los que impulsaban eso, pero querían el apoyo de la comunidad. Entonces se contactaron con el barrio y el barrio fue. El barrio participó de la asamblea, exigió, y ahí se nombra el director Otero, que es el nuevo jefe del hospital, el nuevo director del hospital, que implementa esta política de hospital abierto, integrado. Y es más, no solo eso, sino que le ofrece a la comunidad del barrio, tanto a las casistas como a Nobló, le ofrecen cargos. Entonces muchos trabajadores del hospital, de mantenimiento, de limpieza, de electricista, pasan a ser para el plantel del hospital. Digamos que no solo le abre las puertas a la comunidad para la atención médica, sino también le abre las puertas a la comunidad para tener trabajo. Por ejemplo, se usaba, había un lugar dentro, en el centro, donde está el tanque, debajo del tanque era un lugar donde se guardaban herramientas de lo que eran de los trabajadores de mantenimiento del barrio, ¿sí? Claro. Que dependía de que era del banco hipotecario. Eso no se dieron ese espacio, ellos pasaron a ocupar otro lugar, el administrador en ese momento, y ahí se hacían las reuniones de la comisión. Entonces en ese lugar muchas veces venían médicos o enfermeras o gente del hospital a dar charlas y ese tipo de cosas. Claro. Al barrio. Y otra de las cosas que sí también es muy importante, que ahora ya no se estila más, la ambulancia. Nos ofrecían la ambulancia en caso de tener un paciente que no podía ser trasladado, que necesitaba de una ambulancia. Eso también, muchas veces el hospital mandaba sus ambulancias a llevar esto. Ahí pasaba el testimonio de Susana Ábalos, vecina, ¿sí?, del barrio en su momento,
¿sí? Del barrio Presidente Sarmiento, Mariano Pujadas, ¿sí? Era su nombre, hasta que la dictadura se intrometió, ¿no? En la vida de los vecinos y también les borró el nombre, la historia, y en este caso la entrevista que pudimos tener y la charla que pudimos compartir con Susana, entre otras cosas, nos contaba este vínculo, ¿no? Que se había forjado por parte también por fruto de la lucha, ¿no? Entre los vecinos, las vecinas y el hospital, ¿no? Ahí relaciona mucho, Tommy, que el Hospital Posadas ya contaba con 1000 camas, o sea, era un establecimiento muy importante, ¿no? Que recibía ya mucha gente en ese entonces, y la vinculación también era muy importante porque con los vecinos y vecinas, ya que al tener un centro de salud a nivel nacional muy importante, se acercaban, y muchos de esos, no sé, enfermos o que se lastimaban o por alguna situación, ellos hacían esa vinculación. Y ahí menciona algo muy importante, Susana, que es la ambulancia, y que se iban a hacer charlas. Claro. Juntaron una reunión, se estableció un lugar fijo en el barrio, estamos hablando del Playón, ahí en el Tanque, donde también se guardaban herramientas de laburo, pero lo fundamental era que había ese intercambio de charlas informativas con médicos y médicas, donde bueno, nacían cosas nuevas y también que eran muy accesibles para la gente de Gardel. La prevención, ¿no? La prevención y la medicina sanitaria, el concepto de sanitarismo, ¿sí? de prevención para erradicar enfermedades, ¿no? Que podían ser evitadas, ¿sí? El concepto de materia de salud pública, para seguir con y retomar el hilo de la historia, ¿sí? Que en este caso tiene como protagonista y como víctima de la dictadura cívico-militar, la historia de Jacobo Chester Goltz, ¿sí? Vamos a compartir ahora, ¿sí? Un testimonio de Zulema Chester, ¿sí? Hija de Jacobo, quien declara ahora en el juicio, en estos juicios, esta instancia de juicio político, digo bien, que se está llevando adelante contra la Corte Suprema de Justicia por el recordado hecho, digo recordado hecho porque tomó una trascendencia importante en estos últimos tiempos. Estamos hablando de lo que se conoce comúnmente el 2x1, ¿sí? El beneficio del 2x1 que la Corte Suprema quiso aplicar al represor, al responsable de la muerte de Jacobo Chester y también de empleados y trabajadores del hospital. Estamos hablando del represor Luis Muiña, que fue condenado, que la Corte, vaya a saber bajo qué doctrina o qué jurisprudencia intentó aplicar un beneficio del 2x1 para él y para otros genocidas, y el pueblo salió a la calle, el pueblo salió a responder, la Corte dio para atrás con esa medida, pero claro, esto es una de las causas por las cuales el Congreso de la Nación lleva adelante este juicio político, y tenemos la palabra de Zulema, ¿sí? Que relata, ¿no? Entre otras cuestiones, cuál fue el calvario que pasó tanto su padre como los trabajadores del Hospital Posadas. Así que, producción, cuando tengan, lo mandamos. Bueno, Jacobo Chester fue mi papá. Era empleado del Hospital Nacional Alejandro Posadas, un hospital que es un hospital nacional, pertenece a la Orden Nacional, que fue tomado militarmente el 28 de marzo del 76, que fue sede de un centro clandestino de detención, tortura y exterminio dentro del mismo predio del hospital. Por ese centro clandestino pasaron 13 trabajadores, entre ellos mi padre. Esta es brevemente la historia. Mi papá fue secuestrado en nuestro domicilio el 26 de noviembre de 1976. Sabemos, a través de las distintas investigaciones que se han hecho y por testimonios de Gladys Cuervo, que pasó por el centro clandestino del Hospital Posadas. Sabemos también que su cuerpo apareció flotando en el Río de la Plata pocos días después y nunca pudimos recuperar el cuerpo.
Bueno, Luis Muiña, en principio hay que decir que era un civil, no pertenecía a ninguna fuerza armada. Era muy joven en ese momento, tenía no sé si 20 o 21 años, y fue un integrante de la patota parapolicial autodenominada SWAT, que fueron los que produjeron todos los secuestros, tanto dentro del hospital como fuera del hospital. Era, porque falleció, una persona que después siguió dedicándose a trabajos de seguridad. Tenía algunas denuncias también por abusos y malos tratos. Y bueno, la Corte Suprema quiso después, en la figura de él, nunca entendí por qué lo eligieron a él precisamente, gestar esta cosa del 2x1 que, nada, la verdad es que nos cayó muy mal. Bueno, me gustaría decir que yo fui educada en un amplio sentido de respeto a las instituciones. Dentro de esas instituciones a la democracia, y entiendo que una de las maneras para garantizar un buen funcionamiento de la democracia es la independencia de los poderes. En ese sentido, entiendo que el 2x1 fue una aberración jurídica. Otra vez, yo tengo 60 años, a mi papá lo secuestraron cuando yo tenía 12, tengo hijos que doblan la edad que yo tenía en ese momento y seguimos buscando justicia, para que se grafique un poco, ¿no? Para que se entienda el entorpecimiento que esto significa en las distintas investigaciones y en las vías judiciales. Por supuesto, creo que es muy importante nombrar y contarles que paralelo a la aparición del 2x1 en el Hospital Posadas, pudimos encontrar el cuerpo enterrado de un médico desaparecido, el doctor Jorge Reutemann, que el equipo de antropología forense pudo constatar que era él y que estuvo 40 años enterrado a 20 metros de lo que fue el centro clandestino del Hospital Posadas. Eso de alguna manera también yo creo que hizo que la sociedad pudiera captar y pudiera entender de qué se trataba este 2x1 nefasto, que tanto entorpecía la sensación de justicia general. No recuerdo específicamente, sí recuerdo que, bueno, distintas personas que nos conocían y que conocían nuestra historia dentro del hospital y fuera del hospital se contactaron con nosotros, bueno, para no sé si para explicarnos, porque me parece que es inexplicable, pero sí para prepararnos y que el golpe no fuese tan duro. Pero no recuerdo en este momento, no quisiera ser injusta, pero no recuerdo a nadie de alguna institución oficial que se haya contactado con nosotros. En este momento soy coordinadora del espacio de memoria que tiene el Hospital Posadas, que funciona obviamente en el chalet donde fue centro clandestino de detención, tortura y exterminio y por el que pasaron los trabajadores del Hospital Posadas. Ahí pasaba el testimonio de Zulema Chester, hija de Jacobo, y que, bueno, es bastante clarificador, sí, Ricky, porque explaya no solamente con la emoción y la conmoción de lo que es haber vivido como familia este calvario, sino también con una claridad meridiana respecto a este horror del cual vivió Jacobo, pero también otros integrantes, médicos, psicólogos, psiquiatras, ¿sí? Personal de salud que fueron detenidos y desaparecidos en el mismo lugar
donde trabajaban, ¿no? Que sufrieron el horror en el mismo lugar donde prestaban su servicio. Ahí retomando un poco a lo de Zulema en el juicio, también fue muy puntual, muy cruda, porque relató en primera persona también todo lo que vivió y con los detalles que, bueno, hasta la golpearon porque, bueno, su familia era hebrea, ¿no? Y al buscar papeles entre su habitación, como al no entenderlo tampoco los militares que fueron a su casa, a su domicilio en Aedo, a no entenderlo le seguían dando golpes más fuertes, bueno, con la percha también, mientras ella la tenía en una habitación y bueno, a sus padres en la otra, y ella misma justo con 12 años reconoce a quienes fueron partícipes de ello y que lo había visto en el Posadas. Y cuando ella va a reclamar, Terrible. hay como un encuentro que se abrazan Richie y otro actor también, que bueno, que está bajo amenaza también y que él no podía hacer más nada, ya que, bueno, se manejaban de esa manera y que ella la mandaron hasta ver películas de Infante en otro sector del hospital. Fue terriblemente increíble eso, ¿no? Sí, el antisemitismo Sí. muy marcado también por la dictadura cívico-militar, si pertenecías a la colectividad judía o a alguna colectividad, ¿sí? A la vista de ellos marginal, ¿no? Como les decían, el oprobio era mucho peor. Sí. Esto pasó, ¿sí? Esto pasó en nuestra Argentina, esto pasó en nuestro país y nuestro objetivo, nuestra labor, y más ahora en estos días que vamos a decidir sobre los destinos de nuestro país, ¿sí? Llamar a la conciencia, llamar a la reflexión, ¿sí? A todos los que están mirando, ¿sí? Esta emisión, los invitamos a compartir y los invitamos a que nos ayuden a seguir creciendo, ¿sí? A que si les gusta, ¿sí? Y que también hagan fuerza, ¿sí? Para poder compartir, para poder hacer llegar esta voz, ¿sí? Del nunca más, ¿sí? Del nunca más dictadura militar, nunca más terrorismo de Estado, ¿sí? Y para ello la decisión más importante de todas que tenemos es la del voto, ¿sí? Es la de elegir a los representantes que garanticen ese piso de derechos, ¿sí? Que garanticen la política de derechos humanos que venimos conociendo y que venimos experimentando, ¿sí? Hasta ahora, para poder seguir construyendo, ¿sí? Una nación donde todos, ¿sí? Donde todos podamos realizarnos como individuos y como comunidad, ¿sí? Pero para eso es necesario también tener en cuenta la memoria, ¿no? Esta es la emisión, ¿sí? Que hemos querido compartir para esta ocasión, ¿sí? No me quiero ir sin también mencionar a Tamara Tamer, ¿sí? Y a Ariel Dorado, ¿sí? En cámaras y en operación de streaming y puesta en el aire respectivamente, y que forman parte obviamente de este proyecto, ¿sí? Mencionar también a la Unión de Comunicadores Audiovisuales y Afines, Ucaya, desde donde estamos transmitiendo en esta ocasión. Mencionar también a la Asociación Civil Radio Gardeliando y a la cooperativa Huarte para el Desarrollo Social y Económico, que forman parte de este proyecto promovido, ¿sí? Por el OPISU, por el Organismo Provincial de Integración Social y Urbana. Bueno, vamos a tener noticias, ¿sí? Respecto a cómo va también todo lo que tiene que ver alrededor de la obra del Parque Paseo de la Memoria en las inmediaciones lindantes a el barrio Carlos Gardel, ¿sí? Así que estén atentos, ¿sí? De vuelta, los invitamos a darle me gusta, activar la campanita, ¿sí? Y poder continuar, ¿sí? Acompañándonos mutuamente en esta emisión, esto que vamos a llamar Memoria Barrial. Ricky, será hasta la próxima. Hasta la próxima, Tommy, gracias. Hasta la próxima, compañeros, compañeras, ¿sí? Que tengan una buena jornada.